¿Cuáles son? Zona periférica, transición central y periuretera. El esquema fibromuscular anterior, ¿no? Entonces, de todas las zonas, ¿cuál es la más importante? La periférica, por los carcinomas. La periférica, ¿no? Porque ahí se origina el cáncer. El cáncer excepcionalmente podría ser de otra zona. ¿Ya? Entonces, el problema de la zona periférica, bueno, lo de bueno de la zona periférica es de que al tacto se puede palpar, ¿no? Pero para que se palpe tiene que haber una afectación por lo menos de un lóbulo, un porcentaje apreciable, un estadio un poquito avanzado, ¿no? Entonces, mejor que el tacto rectal va a ser la medición de PSA, el antígeno prostático específico. El problema del antígeno es excelente. El antígeno prostático específico es muy específico de órgano, pero no de enfermedad. Quiere decir que solo la próstata produce antígeno prostático específico. Aunque hay algunos estudios controversiales, etc., la glándula salivar también produce. Produce. Sí, si ven en los libros. Pero bueno, olvídense por el momento. Y no solamente la próstata. ¿Ya? Ahora, es muy específico de órgano, pero no de enfermedad. ¿Por qué? Una hiperplasia puede producir un incremento del PSA, una infección también, un infarto también. También puede producir. Incluso dicen otras tribus, como uso de la bicicleta. También puede producir. Bueno, entonces, de próstata, ¿no? El PSA. ¿A quiénes hay que hacerle una biopsia de próstata? PSA elevado y ¿qué edad? 40, 50. Mayores de 50. 40 o 50. 50. Mayores de Igual a 50 o arriba, a cualquier paciente de masculino. 40 cuando tiene un familiar de edad. ¿Ya? No lo van a tomar ahí. Imagínense, 12 biopsias. Si las mujeres se quejan de Papá Nicolau, primero el tacto y después 12 punciones a través del recto. 12 por lo menos, ¿no? 12, 14. Como dice el doctor Dazazo. Y si se infecta, mi equipo es estéril, su recto no. Es que después hay veces quiere echar la culpa, ¿no? Cuando se infecta, etc. Entonces siempre les dice, y me lo firmas esto, pues tienes razón. El equipo es estéril. Pero bueno, es la única forma de diagnosticar. El PSA es un marcador. El tacto es otro marcador. Y la biopsia, eso sí, es definitivo. Pero no se olviden que al hacer las biopsias es de... ¿Cuánto miden las biopsias? ¿Cuánto mide los cilindros de próstata? Dice el doctor Fernando, ¿verdad? Él dice, no. Hay cilindros tan pequeños como 5 milímetros que no me gustan. A Fernando no le gusta 5 milímetros de longitud. Es ideal 1 centímetro, un centímetro en general. 1.5 puede ser, pero en general cuando el cilindro es menor de 1 centímetro, pues el material no es lo mismo diagnosticar en un cilindro de 1.5 centímetros que de 0.5, ¿no? Más probabilidad vamos a encontrar cáncer en el cilindro de 1.5, ¿no? El tamaño es importante, ¿no? En la toma y el número de biopsias. Ha cambiado mucho el diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata en los últimos 20 años. Porque hace 50 años, pues la clasificación de Gleason tiene 52 años. Ha cumplido este año 52. Quiere decir que es un excelente trabajo, ¿no? Donald Gleason. El título del presidente, Donald Gleason, la exposición, la clasificación de Gleason dictada por el doctor Donald Gleason. Pero bueno, ya. Entonces, el doctor Gleason
uno de los méritos que tiene es haber realizado una clasificación que ha durado 50 años. ¿Por qué? Se preguntaba él por qué había pacientes que morían con su cáncer, pero no de su cáncer. Entonces, la pregunta que era la agresividad del tumor. Actualmente sabemos que la clasificación de Gleason, que se ha adaptado formando grupos, junto con la estadificación, son los mejores marcadores para predecir el pronóstico del paciente. ¿No? ¿Cuántos niños están afectados? Porque sirve la inmuna o no sirve la inmuna en próstata. Sirve, ¿no? Pero para determinar solamente la PSA1 y segundo, la presencia o ausencia de la capa de células basales. Las glándulas benignas, todas las benignas conservan la capa de células basales. Las malignas carecen de la capa de células basales, parecido a mama, ¿no? Lo más que mama es células meningiales. Por una parte. Y como en mama, por ejemplo, en mama hay estrógenos, progesterona, Ki67, etc. En próstata existe eso. No, ¿verdad? Se está haciendo intentos, PT, P53, pero no ha habido un trabajo estadísticamente significativo. Exacto. Por lo tanto, la clasificación de Gleason está plenamente vigente con una modificación. En 2014 se ha modificado. ¿Y por qué se ha modificado? Porque no se olviden que, a diferencia de mama, en mama, por ejemplo, cuando una paciente tiene un carcinoma, generalmente es ductal o bulillar o coloide mucinoso, es decir, generalmente tiene un solo patrón. Ya a veces una mezcla. En cambio, en próstata es diferente. El doctor Donald Gleason, la primera observación que hizo es de que el adenocarcinoma acinar de la próstata es muy heterogéneo. Primero que es muy multicéntrico, es decir, afecta el lóbulo derecho, afecta el lóbulo izquierdo. En cambio, en mama es diferente, ¿no? Afecta un solo cuadrante. En cambio, en próstata es diferente porque generalmente es multicéntrico, por una parte, y frecuentemente tiene 2 hasta 3 patrones. El patrón dominante le llamaremos primario, es el que domina. Y el patrón menos, que se encuentra en menos cantidad, le llamaremos el patrón secundario. Y tomamos el patrón primario con el patrón secundario y lo sumamos y obtenemos un puntaje. El grado. ¿Qué es el grado? La estadificación. Según el doctor Ferran Alcalá, me gusta mucho referirme a él porque es un experto, uno de los mejores dermatólogos de la Unión Europea. Él dice, el grado que se le da para referirse a la capacidad del cáncer de próstata de matar al paciente. Tiene sentido, ¿no? Mientras más alto sea, más su capacidad de producir mortalidad en el paciente. Qué importante, ¿no? Por lo tanto, si su patrón es 3 más 3 igual 6, tendrá una alta capacidad de matar al paciente, baja, ¿no? Entonces, ahí la respuesta. Voy a copiar un poco de lo que dice el doctor. Si a un paciente se le diagnostica cáncer de próstata y tiene un patrón 3 más 3 igual 6, ¿cómo le explicas al paciente que tiene ese cáncer? Complicado, ¿no? Tiene usted un cáncer muy insignificante y el paciente te va a decir, ah, qué contento estoy, tengo un cáncer pero es insignificante. Y así está su exposición. Quiere decir que el grado que tiene es tan bajo que probablemente ese paciente tiene tan buen pronóstico que lo más probable es que no fallezca en su cáncer. Y por eso se ha modificado
a esa sumatoria de 3 más 3 igual 6, actualmente se le llama grupo 1. Grupo 1. Entonces ya tiene más sentido, ¿no? Si por ejemplo le dice, usted tiene un cáncer que se gradifica según Gleason modificado, grupo 1 de la ISUP, en realidad es grupo 1 de la clasificación de Jonathan Epstein. Porque ¿quién es el autor? Epstein. No, entonces tiene más sentido. Uno quisiera tener 0, pero no existe. No existe el cáncer 0. Pero grupo 1, sí. 3 más 3. 3 más 4, grupo 2. 4 más 3, grupo 3. 4 más 4, grupo 4. Y después, grupo 5. Quiere decir, si uno tiene un Gleason sumatorio grupo 5, el pronóstico del paciente, ¿cómo es? Malísimo, malo, ¿no? Entonces, qué importante es la gratificación de Gleason modificada, que se llama ISUP, en grupos más la estratificación. Si ese paciente ya tiene afectación en pulmón o en hígado o en costillas, ¿le harás una prostatectomía radical? Ya no, ¿verdad? Entonces, el tratamiento curativo, que sería la prostatectomía radical, excepto que diga lo contrario su urologo, cuando ya tiene metastasis está complicado de realización radical. En cambio, cuando está dentro de la próstata, en los estudios de extensión no han encontrado nada, los ganglios aparentemente están libres, y le puedes ofrecer la prostatectomía radical como un procedimiento curativo. Pero también hay que elegir a qué pacientes. Si es un paciente de 84 años de edad, cardiópata, diabético, hipertenso, ya nada, ¿no ve? Entonces, la sobrevida del paciente tiene que ser por lo menos 10 años, ¿no? Por lo menos eso es lo que aprendí, creo que sigue vigente. Entonces hay que tomar en cuenta todos esos factores: el PSA, el tacto, la biopsia, los estudios de extensión, para estratificar, gratificar, asignarle un grupo y planificar el tratamiento. Y en las cirugías radicales se elegirán la convencional, la laparoscópica o robotizada. Pero como no hay robotizada, menos uno. La laparoscópica también no hay mucha experiencia, pues, y si está avanzado, la castración, ¿no? Pero si se fijan en los libros, la castración actualmente casi ya no aplica, ¿no? Excepto nuestro médico. Más barato es quitar los testículos que darle un bloqueante hormonal que emplear la oncología. Es que es bien apasionante eso de la gratificación de Gleason, ¿eh? El doctor Jonathan Epstein, para modificar en 2014 esa gratificación de Gleason, ha hecho un estudio primero en más de 4.000 pacientes y el segundo en más de 20.000 pacientes. Obviamente en grupos cooperativos, ¿no? Pero su trabajo es impresionante. Pasa que lo que antes, hace la década de los 80, 90, digamos, era una adenocarcinoma Gleason 4 más 4, que ahora no existe. Digamos, 2 más 2 igual 4. 2 más 2 igual 4, que sería el indolente de bajo grado. Como en esa época no existía ni el PSA, ni la inmunohistoquímica que me estoy refiriendo, ni los marcadores para la membrana basal, en realidad lo más probable es que esos adenocarcinomas, entre comillas, diagnosticados en esa época, no eran adenocarcinomas, eran adenosis, atrofia, y por eso eran las excelentes sobrevida. Eso ha cambiado a la luz de los conocimientos actuales. El PSA y la inmunohistoquímica han hecho cambiar todo esto de la clasificación de Gleason. Y de Gleason también su trabajo es impresionante. Creo que eran 400 pacientes, después han aumentado a 4.000 en jubilados así.
veremos la lámina ahora. ¿Ya? Entonces, el cáncer de próstata surge en la zona periférica, ¿no? Miren, esta es la zona periférica porque veo grasa. Aquí está la grasa periprostática, ¿ya? Con sus filetes nerviosos, ganglios, y esta sería la cápsula. ¿Tiene cápsula la próstata? Sí y no. Van a encontrar en algunos libros, sí, pero siendo puristas no tiene una auténtica cápsula, sino es la condensación del esquema fibromuscular periférico, simplemente. Por lo tanto, es difícil de quitar nomás la próstata, no es tan fácil hacer una radical. Ahora, esta es la zona periférica. Por lo tanto, estas glándulas chiquitas son neoplásicas. Las chiquitas son las malas. Las grandes son benignas. En su grupo, ¿quién es el más grande? Y el más pequeñito. El más pequeñito. Bueno, ya. Entonces, estas glándulas grandes, miren, tienen luces dilatadas, con un revestimiento de células cilíndricas, y todas estas glándulas conservan la capa de células basales. Es una garantía prácticamente la presencia de capa de células basales de que es la benigna. ¿Ya? Ahora, por alguna razón, estas células epiteliales, ya sea por alteraciones de Sasa, genes, etc., adquieren alteraciones moleculares y hacen que estas células epiteliales y glándulas se vuelvan neoplásicas y van a formar dos patrones, un patrón arquitectural y un patrón citológico neoplásico. El más importante en Paraglison es el patrón arquitectural, por si acaso. Arquitectural. Ya. Ahora, entonces estas células se van a convertir en primero un PIN, ¿no? ¿Qué es un PIN? Lo que fija. Exacto, una lesión precursora de cáncer. Sí. ¿Cómo se gratifica? Ahí está. Mire, por ejemplo, esto es un PIN. Una glándula, aquí está la capa de células basales. Entonces, arquitecturalmente es una glándula grande que parece benigna, pero citológicamente es maligna, ¿no? Arquitecturalmente benigno, pero citológicamente maligno. ¿Y por qué no llamaba una carcinoma in situ? Bueno, puedes responder, porque no le da la gana a la persona. No, pero en realidad es una de la carcinoma in situ, ¿no? Pero la Sociedad Internacional de Patología Urológica todavía no acepta esa definición. Exacto. Se escucha bonito, ¿no? PIN de alto grado. Y nació con David Washwick. Antes era PIN grado 1, grado 2, grado 3. Había mucha variedad interobservadora. Entonces, mejor PIN de bajo grado y PIN de alto grado. PIN de bajo grado es normal, entre comillas, ver en cualquier proceso de hiperplasia. Pero como no tiene connotación, el PIN de bajo grado, como no tiene relación con cáncer, vemos, nos hacemos a los locos y hacemos que no lo vimos y ni lo observamos. Claro, sí, ¿ves? Porque le vamos a confundir nomás al urólogo, al urólogo y al paciente. Entonces, el PIN de bajo grado existe, está asociado a procesos de hiperplasia, no se diagnostica ni se los reporta, porque no tiene de significado o de relación con cáncer. En cambio, el PIN de alto grado sí, es un adenocarcinoma citológicamente. ¿Por qué? Miren, los núcleos son grandes, estratificados, con nucleolos, pero conservan la capa de células basales. Es un PIN de alto grado. Y muy seguramente, cuando seguimos buscando, encontramos a estas glándulas chiquitas, que antes en los libros se las describía como glándulas pequeñas pegadas espalda con espalda. Ya no hay ese término, por si acaso. Y me preguntaban los alumnos,
Doctor, ¿acaso tiene enfrente las glándulas? Si tiene espalda. Tal vez por eso lo han quitado, ¿no? Actualmente le llaman acinos fusionados. Y sí, ¿verdad? Miren, son acinos que se han fusionado y no hay una clara delimitación entre acino y acino, si están como juntos y carecen de la capa de células más basales. ¿No? Qué bonito, acinos fusionados. No es fácil. Cuando estas glándulas, miren, forman luces bien pequeñitas o casi no tienen luces, se le llama el patrón cribiforme o criboso, que en la descripción original de Gleason este patrón era el 3C cuando yo era joven como ustedes, y habrá cambiado y es el 4 criboso. Y cuando encontramos el 4 criboso tiene mayor agresividad. ¿Me dejo ver, no? Criboso. Más agresividad. Ya. Miren, este es un 4 criboso y este es un 4 de glándulas pequeñas en ramilletes y acinos fusionados. Clara la diferencia, ¿no? Miren. Glándulas criboso y el 4 no criboso. Este es más agresivo. ¿Ya? A ver, ¿qué más? El adenocarcinoma de próstata, como crece en la periferia, entonces tiene un crecimiento, puede ser loco regionalmente agresivo. Recto, piezopélvico, etc. Pero en su crecimiento también puede introducirse dentro de estos vasos sanguíneos y viajar hacia la columna, huesos, hígado, pulmón, etc. Si se introduce dentro de los linfáticos, va a ir hacia los ganglios obturadores. Cualquier metástasis elimina el tratamiento curativo en la cirugía radical, excepto que diga lo contrario. ¿Ya? Y también afecta nervios. Vamos a buscar. Este es el patrón criboso. No, este es el glomeruloide. Parece un glomérulo, ¿no? Las células tumorales hacen lo que les da la gana, ¿no? Son como algunos alumnos. Somos los malos. Exacto, tienen voluntad propia. Hay veces hacen también células claras como patrón hipernefroide, me llaman, ¿no? Es interesante y apasionante la próstata. Entonces, para el día del examen, en este corte, el diagnóstico será adenocarcinoma acinar de la próstata con puntaje de Gleason de ¿cuánto? 3. Ahí eres muy benigno, ¿eh? 4, porque hemos visto el criboso. El criboso es automáticamente 4. Cierto. Y el otro es el pero sigue siendo 4, ¿no? Entonces 4 más 4 igual 8, perteneciente al grupo 4 de la clasificación del doctor Jonathan Epstein. Elegantemente se le llama ISOP. Sociedad Internacional de Patología Biológica. Ya. Patrón criboso 70%, patrón no criboso 30%, tiene invasión neural, no hemos visto invasión linfovascular y está asociado a un PIN de alto grado. Cuidado que me pongan PIN de bajo grado. Como me caen bien, ven en la zona periférica un color negro. Es la tinta. Cuando saca la próstata, lo primero que hacemos es tintarlo. Si las células tumorales no tienen contacto con la tinta, quiere decir que se ha resecado completamente, porque no está en contacto con la tinta. Pero si llega la tinta, se espera, chicos, si no lo necesitas alterar. Qué importante es, ¿no?
40 está bien cerca, pero sumamente cerca. Así nos ordenamos la vida de los patólogos, miren. Observando. La tinta, el tumor. Y pues las células tienen núcleo legal, núcleos prominentes, el linfófilo, pero más importante es el patrón arquitectural del citológico. ¿Vale la pena hacer marcadores? ¿No? ¿Para qué? No tiene sentido. Generalmente se hacen los cilindros chiquitos, cuando dudas en un foquito, en un cilindro, ahí ponemos acá, así que no tiene células basales. Pero aquí, ¿no? Y PTEN, P53 está en estudios, pero no ha mostrado un beneficio, costo-beneficio significativo. Por lo tanto, la clasificación del doctor Donald Gleason sigue plenamente vigente, pero con una modificación de 2014. Por eso se llama ISUP. Pero ustedes lo hacen, adenocarcinoma vaginal. Para el año podemos ver un carcinoma neuroendocrino, un cobre mucinoso, uno de los conductos grandes que se llaman endometrioide, o de células basales, también